Bien, bueno, estamos ya ahí conectándonos, ¿no? Poco a poco en este en vivo que estamos haciendo a través del canal YouTube de Venezuela News. Muchas cosas están pasando y han pasado en las últimas semanas, sobre todo en las últimas horas. También estamos transmitiendo a través de mi cuenta en la red social Instagram como El Caballero TV. Todas nuestras cuentas activas y en el caso especial de la cuenta YouTube de Venezuela News. Nuestro invitado el día de hoy, dirigente político de larga trayectoria, Claudio Fermín, Acción Democrática. Usted está actualmente en Soluciones para Venezuela. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, y como toda Venezuela, pendiente a la vez de tantas cosas, son tantos temas que absorben nuestra atención. Estamos en medio de un hervidero de asuntos económicos, internacionales, políticos, bueno, y haciendo votos para que con la mayor sensatez y con el mejor criterio nacional de servirle al interés nacional, se puedan despejar todos estos asuntos políticos, económicos, internacionales en los que estamos metidos. Así que para aquellos que tienen poder, es decir, que tienen capacidad de decisión, bien sea porque tienen esas atribuciones acá en el país, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, para aquellos que tienen poder, sin tener poder interno, pero que tienen muchísimos vínculos y que en ocasiones actúan asociados con poderes y con potencias extranjeras. Bueno, para todos quienes tienen en sus manos la capacidad de decidir, de influir, bueno, que Dios los ilumine, que hagan algo útil para que el país salga del atolladero. Bien, uno de esos tantos temas, y vamos a conversar, me gustaría comenzar por el tema de esas llamadas primarias. Soluciones para Venezuela no se sumó, no participó, de hecho hizo varias observaciones antes de ese proceso. Quería, bueno, su lectura post proceso electoral de primaria. Hay muchas aristas. Hay una que tiene que ver con el tema de la participación, que hay un sector, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, y otros sectores que dicen que los números no son lo que dio Jesús María Casal. Otros se refieren más al tema de María Corina en su actitud de querer aglutinar o ella asumir el liderazgo de la oposición a partir de este proceso. ¿Qué lectura tiene Claudio Fermín? Bueno, ha sido un episodio muy rico en acontecimientos, en cambios. Primero porque recordemos que este episodio de las primarias convocadas por el G4 hace ya mucho más de año y medio, algunos pensábamos que iba a estar restringido a esas 4 organizaciones que popularmente se conocían como el G4, Voluntad Popular, Primero Justicia, una parte de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Sin embargo, con el correr de los meses, a lo largo de ese año y medio largo de campaña, se fueron sumando muchísimas otras organizaciones que coinciden con el G4 y se subsumieron en su política. Coincidieron en el respaldo al interinato de Juan Guaidó, coincidieron en reclamar sanciones y bloqueo para Venezuela, coincidieron en aquel paralelismo institucional de considerar a una Asamblea Nacional que había fenecido ya en diciembre del 2020, la seguían llamando legítima después del 2021, como si los diputados hubiesen sido electos a perpetuidad. Es decir, el G4, que tuvo una política muy restrictiva, se fue ampliando. Y la primera observación que hago es que esa alianza fue convocando más organizaciones políticas, fueron reiterando su opción por el voto cuando por años fueron abstencionistas. Ese es otro cambio importante. Y bueno, luego hubo esa indecisión, hubo varios capítulos, si llamaban al Consejo Nacional Electoral o no lo llamaban, si le pedían asistencia o no. Al final hicieron unas primarias, como las llamaron ellos, autogestionadas. Hubo una concurrencia, al menos
las que han sido más promovidas en los centros más urbanos, una alta concurrencia. Luego, y digo alta concurrencia porque que varias organizaciones en esta situación en que estamos de crisis económica, en esta situación tan complicada, sean capaces de convocar centenares de miles de personas. Yo no conozco, hay los partes de prensa de lado y lado. Unos dicen que fueron 600.000, 700.000 electores, otros dicen que fue 1 millón, la cifra oficial es que fue 2.400.000, pero no hay cómo verificarlo. Hay todo ese episodio, ¿no? Son inauditables para Claudio Fermín. Bueno, eso importa. Lo que yo quiero destacar es que independientemente de que hayan sido 2,5 millones o hayan sido 1 millón, que las dos son cifras muy importantes cuando no estamos en campaña electoral y falta todavía un largo año para las elecciones presidenciales. Pero lo más resaltante de ese resultado es que María Corina Machado obtuvo el 90 y tanto, 93, 94%, es decir, haya sido 1 millón de electores o hayan sido 2 millones, todo ese grupo de dirigentes que se sumó. Encuentro Ciudadano de Delsa Solórzano, Causa R de Andrés Velázquez, COPEI de César Pérez Vivas con la adopción de otro nombre, de otro partido amigo con sede en el Zulia. Es decir, todo el conjunto de dirigentes, Luis Valo Farías allá en el Táchira, y por supuesto los más conocidos, Henry Ramos, Carlos Prosperi, Guanipa y Borges, Leopoldo López, todos ellos tienen ahora sin duda, porque ese es el resultado, una líder que es María Corina Machado. Yo creo que esa es la noticia más importante. Todos este contingente de dirigentes se sienten representados en María Corina. Ahora tienen esta dificultad que, bueno, ya veremos cómo se va a resolver esa relación entre quienes están confrontando de la habilitación o la inhabilitación, pero ha sido una noticia llamativa, una noticia importante. Yo doy por hecho que María Corina Machado es la candidata de ese sector. O sea, ¿de qué sector nos referimos? Bueno, estoy hablando del sector, estoy hablando de todo el sector político que respaldó al interinato y a Guaidó por 5 años, del sector que ha pedido bloqueo económico, del sector que planteó el paralelismo institucional, es decir, diciendo que el verdadero Tribunal Supremo no era sino el que quedaba en Bogotá y Washington, que la verdadera Asamblea Nacional no es esta, sino una que al parecer está a perpetuidad, que estuvieron de acuerdo con los asuntos, con la gestión legislativa que dio como resultado lo que ya sabemos de Sigüe y de Monómero. Es decir, hay todo un referente temático. Hay quienes tienen posiciones económicas y políticas muy claras que tienen hoy una candidata. Tú conoces mi planteamiento, Michelle. Yo he sido un partidario, un promotor, un modesto activista, pero auténtico activista de la distensión. No es verdad que en Venezuela existan solo 2 polos políticos y 2 polos políticos que se tiran a matar. No es verdad que en Venezuela solamente exista blanco, negro, todo o nada, como lo busca la polarización extrema. Yo he venido planteando que es necesario dar cabida a todos los pareceres, que todo el mundo tiene derecho, y en aras de esa distensión he planteado desde hace ya algún tiempo una amnistía política general. Una amnistía política general donde no tengamos presos políticos, donde no haya partidos judicializados, donde no haya dirigentes inhabilitados y donde muchos de estos que están en esa condición disminuida, injustamente disminuida, tampoco estén promoviendo bloqueo contra el país, porque eso es un generador de crisis política, económica y de hambre muy grande. Yo aspiro para nuestro país la distensión, el aflojamiento de las tensiones. O sea que yo doy por bueno si María Corina fuese candidato de este sector. Ahora, claro, de aquí en adelante... Hay otros sectores. Pero claro, de aquí en adelante... O sea, María Corina no es la abanderada, como ella dice, de la oposición. Y ella además dice que tú sabes es ella y no hay más nadie. Bueno, cada quien tiene derecho a hacer su propia crónica, ¿no? Ahora, lo que yo expongo porque es mi punto de vista, pero no es que sea monopolio mío, eso lo opinamos millones de venezolanos. Hay otros puntos de vista. Hay quienes creemos en el cambio. Yo creo que el cambio es una necesidad, porque yo quisiera para mi país, para nuestro país, Michelle, un gobierno pluralista, un gobierno de inclusión. Ahora, esta candidatura que acaban de elegir, que tiene su propia base, como se está demostrando,
desde mi óptica, tiene unos puntos de vista, pero no son los que representan a otros. Yo quiero un gobierno pluralista, yo quiero cambio, pero yo quiero cambio para la reconciliación, no para mayor confrontación. Yo quiero cambio, pero yo quiero un cambio en soberanía, en nacionalismo. Yo no quiero injerencia extranjera. Yo quiero cambio, pero yo quiero un cambio que defienda los intereses de Venezuela. Por ejemplo, el bloqueo, yo sigo sosteniendo con dolor, con tristeza, que el bloqueo es una puñalada contra Venezuela, que el bloqueo atenta contra el país y bueno, esta opción más bien reclama más presión, más bien reclama más bloqueo. Es decir, que eso es un debate político, ese debate vendrá, pero van a surgir otras opciones y yo creo que quienes tenemos otro punto de vista, debemos asumir una responsabilidad muy seria, porque si tenemos una posición crítica frente a estos extremos, no basta con el lamento, no basta con la crítica, hay que hacer una propuesta en la que se refleje otra modalidad, otros procedimientos y otro contenido del cambio. Yo, por ejemplo, en estos momentos, más que nunca, cuando se observa la fragilidad de Venezuela con el bloqueo, ¿qué haríamos nosotros? Porque nos están entrando menudencias, boronitas es lo que le está entrando al país en materia de venta de petróleo, petróleo que se vende escondido, petróleo que se vende triangulado, petróleo que se vende a oscuras en contra del acoso del sistema financiero internacional. Si el petróleo nuestro, si no tuviésemos la industria nacionalizada, si se hubiese desnacionalizado la industria, como lo plantea, por ejemplo, esta opción que se acaba de elegir, ¿qué haríamos? Es decir, ¿cómo se defiende la soberanía? Porque no es solo un problema de gerencia de la industria, un asunto que es interesante y obligatorio discutir, son los esquemas gerenciales. Necesitamos esquemas gerenciales que permitan la máxima inversión extranjera, necesitamos esquemas gerenciales de empresas mixtas, necesitamos esquemas gerenciales que saquen a PDVSA de estos vicios de estatismo y de clientelismo, pero si PDVSA no estuviese nacionalizada, si no la controlase el Estado venezolano, ¿cómo nos hubiésemos movido en este bloqueo? Pero ahora fíjese, usted me da pie ya lo que está diciendo de que, por ejemplo, en ese diálogo que hay en los Estados Unidos y que adelanta o que representa un sector de esas oposiciones, que es la llamada plataforma unitaria, luego del resultado de estas primarias cuestionadas por un sector, ellos han fantaseado o al menos han manejado, me refiero a Gerardo Blay, que ha dicho que pudiera traer consecuencias el hecho de que no se le levante la inhabilitación a María Corina, porque según lo que dice Gerardo Blay y según lo que dice la señora María Corina, eso incumple los acuerdos de Barbados y eso pudiera derivar en que se eche para atrás esta flexibilización de las sanciones. Claudio Fermín está de acuerdo con que se eche atrás la flexibilización de las sanciones si María Corina no la habilitan. O sea, ¿usted apoyaría que se refuerce el bloqueo por la petición de María Corina, si es que ella no puede ser? Mire, Michelle, Michelle y tu audiencia, que es tan amplia, cuando el bloqueo se inició maquillado como sanciones, es decir, se sedujo a una población que está harta de los abusos, a una Venezuela que está harta de la corrupción, se le sedujo diciéndole que las sanciones eran para castigar a quienes habían, como malhechores, metido la mano en el tesoro público, o a quienes estaban traficando con droga, o a quienes estaban violando derechos humanos. Es decir, entonces la gente, en general, la gente dijo, bueno, caramba, si el sistema internacional va a hacer lo que el sistema judicial venezolano no es capaz de hacer, que es sancionar a los que cometen delitos, a los que abusan de poder, bueno, la gente comenzó a ver con cierta simpatía esas supuestas sanciones. Después el país cayó en cuenta que esas sanciones no eran ni contra falsos positivos, ni contra gente de verdad, sino que se convirtieron en unas medidas que han impedido la libertad de comercio para Venezuela. Por más que se esmere hoy día, el presidente de PDVSA en corregir la falla de quien lo antecedió, por más que se esmere hoy día el presidente Maduro y su gabinete económico en reorientar errores que antes se cometieron, es decir, está atrapado por un mandato
por una complicidad internacional de factores que dijeron no se le compre más gas a Venezuela, no se le compre más petróleo a Venezuela, dentro de una estrategia de agravar la crisis. El bloqueo fue el producto, fue la consecuencia de una decisión política de factores internacionales y dirigentes políticos nacionales que acaban ellos de elegir su candidata. Ellos se pusieron de acuerdo para agravar la crisis. María Corina es la candidata del bloqueo. Termino esta idea. No, sin duda. Termino esta idea. Entonces, el bloqueo comenzó por ser un elemento de asfixia económica. Si el gobierno venezolano no puede tener ingresos, pues no puede responder a los reclamos de la gente, no puede tener capacidad de respuesta. Si no tiene capacidad de respuesta para mejorar salarios, para equipar hospitales, etcétera, si no tiene esa capacidad de respuesta, pues entonces hay mayor descontento, hay mayor pobreza, viene una implosión y el gobierno cae. Ese era el itinerario del bloqueo. A eso súmale la corrupción, a eso súmale los errores gerenciales, a eso súmale la falta de autocrítica de muchos gerentes públicos. Entonces, la crisis se fue agravando. Ahora, ¿para qué es el bloqueo hoy? Después que han pasado 7, 8 años de bloqueo muy fuerte y se dieron cuenta que con ese bloqueo no van a cambiar el gobierno, me refiero a lo que tú estás hablando de Gerardo Blay, entonces han optado por otro uso del bloqueo. Ya el bloqueo no es para la asfixia económica, que produce asfixia económica, produce pobreza, produce emigración, produce diáspora, porque no hay reactivación económica suficiente, no hay suficiente reactivación, sino muy focalizada en algunos aspectos diminutos o pequeños. Pero entonces, ¿cómo usan el bloqueo ahora? Como un chantaje. Ya el bloqueo no solo es para agravar la crisis, sino ahora es para condicionar las decisiones, es decir, para cogobernar. Si tú no haces esto, yo no te levanto sanciones. Es como manejar un carro sincrónico. Van metiendo el acelerador y van sacando el clutch. Entonces, si tú haces esto que yo te digo, si tú cogobiernas conmigo, yo te levanto sanciones. Entonces, ahora se ha convertido en un método de chantaje. Nosotros, cuando digo nosotros, digo otros venezolanos que creemos que el cambio es necesario, que el cambio es positivo para el país, pero el cambio no puede ser caer en manos de gente que ha promovido el bloqueo, de gente que promueve el agravamiento de la crisis y no la solución de la crisis, de gente que chantajea a Venezuela. Dígame en este momento en que estamos en problemas internacionales, no solo el bloqueo, sino el problema tan serio que tenemos en el diferendo con la República de Guyana. Entonces nosotros vamos a estar en manos siempre del chantaje internacional. ¿Y dónde está la soberanía? ¿No es mejor que nos pongamos de acuerdo los venezolanos entre nosotros? Usted que es de AD, usted que es de COPEI, usted que es del PSV, usted que es del MAS, usted que es de Causa R, usted que es de Primera Justicia, usted que no es de ninguno, usted que es de Solución, usted que es independiente. ¿No es mejor que nos pongamos de acuerdo nosotros? Ah, no, porque ponerse de acuerdo acá, según la filosofía de quienes acaban de elegir su candidata, ponerse de acuerdo es inmoral. Es decir, lo ético es nunca ponerse de acuerdo. Lo ético es la extinción del contrario. Entonces, frente a eso, yo he luchado por la distensión. Yo he luchado porque Venezuela tenga un piso de gobernabilidad, por la soberanía. Y esas opciones vamos a tener que empujar nuestras propuestas, porque tal como están las matrices de opinión hoy día, si usted no se pliega a uno de estos dos extremos, entonces usted es un delincuente o un bobo o no sé, o un pelele. Entonces, esa vieja tesis, estoy hablando ya de la Edad Media, el pico de la Mirándola. Imagínense, el derecho a la discrepancia, algo que es fundamental en la democracia, el derecho a la discrepancia. Entonces, en Venezuela, tener opiniones propias, en la Venezuela de hoy, para quienes construyen la matriz de opinión, con todo respeto, ¿no? La construyen los medios, la construyen los periodistas, la construyen los analistas, la construyen los propios políticos, la construyen los inversionistas. Para quienes construyen la matriz de opinión, va a ser un desafío porque, aunque no le guste a muchos diseñadores de matrices polarizadas, en Venezuela va a presentarse el próximo año otras opciones, otras maneras de entender la administración de los asuntos públicos. Esas otras opciones, como usted la plantea, o voy a reformularlo, ese sector que eligió a su candidata o a su opción en la oposición no es la que representa el sentir de la mayoría opositora. Mire, en Venezuela. Tú sabes, Michelle, yo tengo otro punto de vista.
ese tipo de posiciones juradas no las comparto. Yo creo que la gente que eligió a su candidata en la pasada elección del 22 de octubre, esos centenares de miles, yo no sé al final cuántos fueron, pero fue mucha gente, esa gente que, porque no estamos en campaña presidencial, no estamos, bueno, ellos eligieron una opción. Bueno, ellos merecen respeto. ¿Qué significa respeto? Vamos a escuchar, vamos a prestar atención, pero no vamos a escucharlos como los locos. O sea, vamos a escuchar y vamos a reaccionar, a decirles en qué estamos de acuerdo y en qué no. Quienes respaldan al presidente Maduro y al PSV son venezolanos también, igual que quienes respaldan a María Corina. Para mí merecen respeto. ¿Qué significa respeto? No es que estemos de acuerdo, sino, bueno, vamos a escuchar, vamos a prestarnos atención. Ahora, lo que tienen que entender quienes respaldan al presidente Maduro, que va a estar de candidato, es el líder más importante del PSV, y quienes respalden a María Corina Machado, lo que tienen que entender es que Venezuela, ellos forman parte de Venezuela y han de ser tomados en cuenta, pero hay una amplia Venezuela que puede tener otros criterios. Entonces, ¿cómo? Ese es un desafío para gente como nosotros en Soluciones para Venezuela. ¿Cómo llevar adelante nuestro trabajo político sin que tengamos que aceptar ese chantaje de que si usted no pertenece a uno de los dos extremos, usted es un tal, usted es un cual? Ese es un problema muy serio. Por cierto, que quienes eligieron a María Corina ahora van a tener otro problema adicional, porque ellos ofrecieron las primarias como un método para que fuese la comunidad, la sociedad civil, quienes eligieran el candidato. Pero ahora, en el caso de que María Corina Machado no logre resolver su problema de habilitación, es decir, si ponen ahora un candidato escogido entre dos o tres o designado por una persona, todas esas cosas no son ilegales, pero si lo hacen así, entonces estarían faltando a su oferta de que el candidato lo iba a escoger el pueblo. Pero ella dice que llegará hasta el final, no sabemos cuál es ese final, y ahí se viene, digamos, el fantasma de la llamada salida, porque si por esta opción votó un grupo de venezolanos, faltarle a esa propuesta... Yo soy partidario, el presidente Maduro, en mi opinión, va a estar de candidato. Yo lo veo cajonérico, pues eso es como que ese bombillo está prendido. María Corina ha sido electa candidata por sus parciales, por sus respaldantes. Bueno, que estén de candidato, ¿y cuál es el problema? Si falta un año para explicarle a Venezuela, para conversar con el país. ¿Usted estaría de acuerdo con habilitar a Es que María yo Corina? he planteado la amnistía política general. El país que queremos la mayoría de los venezolanos es un país donde todo el mundo puede ejercer sus derechos. Mire, aquí se inhabilita a la gente de muchas maneras. No solamente se le inhabilita diciéndole por tal norma, por tal organismo usted no puede estar de candidato, sino aquí también hay otras maneras de inhabilitar: el chantaje, la guerra sucia. Si usted no es el candidato de este grupete, entonces usted es un vendido al gobierno. Si usted no es el candidato del gobierno, entonces usted es un apátrida. Pero ¿qué cosa es esta? Es decir, todos los venezolanos, desde la óptica filosófica que yo comparto y en la que activo, no es que la comparto de manera expectante, en la que activo, todos los venezolanos tienen derechos políticos que deben ejercer sin ningún cortapisa. Así que yo no tengo ningún inconveniente. Ella debe ser la candidata de ese grupo que la respalda, de Henry Ramos, de Andrés Velázquez, de Leopoldo López, de Ledesma. Ella es la candidata. De Guaidó, ella es su candidata. Si ella fue elegida por ellos, ahora se presentarán otras opciones y se presentará el presidente. Bueno, y los venezolanos escogeremos. ¿No es eso la democracia? Ahora, pero algunos quieren que la democracia sea: vota por mí a juro. Si no, despliego contra ti una campaña sucia y te va a costar. Esa es la democracia. Ahora, y en ese panorama, otro de los elementos, he dicho, bueno, la oposición va a ir dividida porque lleva muchos candidatos. Es decir, ¿cómo sería entonces? Bueno, o sea, si la oposición lleva cuatro candidatos, eso es malo, eso es bueno. No es que la oposición, permíteme, con todo respeto, porque es una pregunta muy bien formulada, pero yo tengo otra perspectiva. Cuando el descontento ha crecido tanto, el descontento en Venezuela ha crecido. Bueno, ¿cómo será que el Partido Comunista de Venezuela, que estaba aliado hasta ayer con el presidente Maduro, hoy anda por fuera? Para poner un ejemplo. Es
Es decir, el descontento está en muchos empresarios, el descontento está en trabajadores asalariados, manuales, el descontento está en maestros, el descontento en países de crisis y en un país además sometido al bloqueo, sometido a la asfixia económica, lo que empeora, no fue el origen, pero empeora la pobreza y el hambre. Entonces el descontento es muy amplio. ¿Cómo aspira alguien que tenga dos ojos y aunque sea 4 dedos de frente? ¿Cómo aspira alguien que millones de venezolanos tienen que tener todos la misma opinión? Entonces, cuando 8, 10, 15 millones de personas tienen 2, 3 opiniones, 4 opiniones, no es que están divididos, eso es una manipulación en el relato. Eso no es dividido, esas son simplemente las expresiones diversas de la gente. De eso se trata la libertad humana, de eso se trata la democracia, de eso se trata consultar. ¿Por qué consultamos a la gente en las elecciones? Para ver qué piensa esa heterogeneidad de seres humanos. Si ya supiéramos que la gente tiene solo 2 puntos de vista, ¿para qué los vamos a consultar? Entonces, hay diversidad de criterios. ¿Usted no le teme a esa no unidad? No, perdón, yo no le temo. Yo creo que en un país tan diverso, en un país con tantos puntos de vista, las elecciones tienen una utilidad mayor porque logran resolver nuestras diferencias por la contabilidad electoral. Y hay que tener humildad para aceptar el resultado, pero hay que tener coraje y hay que tener valentía para uno no dejarse chantajear también por la manipulación de opiniones públicas dirigidas. Es decir, si usted tiene un punto de vista, expóngalo. Si usted tiene una manera, una propuesta, exprésela. Ajá. Entonces yo aspiro que el año que viene esta campaña electoral que vamos a realizar sea una campaña en la que todo el mundo tenga garantías de participar y en la que pongamos el acento en las propuestas. Hay tantos problemas. Bueno, veamos cuál es la solución que usted presenta, porque la campaña electoral no puede estar reducida a tú eres un truán, tú eres más delincuente. Tú eres un tal, tú eres un cual. Bueno, si eso va a ser la campaña electoral, perdimos el país. Yo espero que la campaña electoral sea una campaña de propuestas, sea una campaña de soluciones, sea una campaña de coincidencias cuando las tenga que haber. Es decir, que sea una campaña productiva para saber qué es lo que se propone en el cambio. Incluso el propio Maduro como candidato, hoy presidente, mañana candidato, tendrá que decir cuáles son sus propuestas de cambio, porque yo no creo que él esté conforme con el país que tenemos. Él tendrá que decir, estas cosas hay que cambiarlas porque no están bien. En estos días lo vi por televisión regañando a una gente que les dijo, bueno, después de tantos años no tienen ustedes una propuesta, no tienen ustedes una lista. Es decir que él está consciente también de que hay muchos cambios. Bueno, escuchemos cuáles son los cambios que propone Nicolás Maduro para esta nueva gestión a la que aspira. Escuchemos cuáles son los cambios que propone María Corina y sus equipos que ahorita le acaban de acompañar. Escuchemos cuáles son los cambios que van a proponer los demás que van a estar de candidatos y escuchemos cuáles son los cambios que va a pedir el país, porque quien pide, quien está del lado de la demanda, del reclamo, también debe ser protagonista de la campaña electoral. Ahora, ¿cómo ve esas condiciones electorales o el ambiente preelectoral? Se habla recientemente de la presencia de Centro Carter, se ha hablado de diversas organizaciones internacionales que puedan estar acá en Venezuela, se ha ratificado, bueno, todo el tema logístico del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ve ese escenario? Bueno, yo tengo muchos años viendo, cuando uno ve la luz y ve las sombras. Cuando uno ve ¿Usted cree que en Venezuela haya habido fraude la distancia y ve la cercanía? ¿Perdón? ¿Usted cree que en Venezuela haya habido fraude? Porque ha sido Yo creo que si tú vas a una mesa electoral y en una mesa electoral no hay representación de la tendencia A, solo está la tendencia B, sea cual sea, yo no estoy diciendo que esas personas sean deshonestas, pero es demasiada tentación. Ahora, si en una mesa electoral hay la plurirepresentación, baja, es un problema de estructura del comportamiento. Entonces, si estamos todos cuidados por el otro, si aquí sirven una bandeja de cachito y estamos 4, bueno, tú te cuidas de tomar uno solo porque tienes que dejar para los demás. Si estás tú solo, tú te vuelves goloso. Entonces, no siempre es un problema delincuencial. Hay actitudes que son actitudes humanas. Si los seres humanos no fuésemos así, bueno, los romanos no se hubieran ocupado del derecho. Es decir, ¿para qué el derecho penal? ¿Para qué el derecho civil si todos siempre hacemos lo correcto? Si todos obedecemos los 10 mandamientos, ¿para qué poner normas? No ponemos normas porque los seres humanos podemos en determinadas circunstancias excedernos,
actuar en contra de otros, lo cual es incorrecto, agraviar a otros, lo cual es incorrecto. Ahora, si nosotros, las organizaciones políticas, nosotros los partidos, tenemos toda nuestra representación, si cada quien hace una campaña electoral sin estas limitaciones a las que antes me referí, pues yo creo que las cosas van a salir bien. Incluso ahora vamos a tener un obstáculo menos, porque nosotros hemos tenido por muchos años, desde el año 2005, quienes hemos llamado a votar, hemos tenido un obstáculo ideológico, un obstáculo comunicacional, un obstáculo, una piedra en el camino, que es que una campaña permanente multimillonaria diciéndole al país que quienes llamábamos a votar éramos unos sinvergüenzas, unos bandidos, unos colaboracionistas, cualquier epíteto de esas cosas que indican cosas feas. Pero ahora, como quienes decían eso se dejaron de eso, ahora tendremos un obstáculo menos y habrá mayor entusiasmo para que la gente acuda. Pues yo creo que las condiciones están muy bien, pero no porque venga el Centro Carter. Vamos a ver si van a participar. Pero no porque venga el Centro Carter, ni porque venga la Unión Europea, ni porque venga la gente de Argentina, o de Chile, o de Colombia. Bienvenidos todos, pero no es por eso. Los venezolanos, los partidos políticos venezolanos, los activistas de la sociedad civil venezolana, no es verdad que siempre necesitamos un perrito faldero que nos cuide. No es verdad que necesitamos injerencia extranjera para hacer las cosas bien. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Aquí hemos tenido elecciones una, otra y repetidas veces, y los resultados están allí. Entonces, eso de decir que fulano me ganó fue porque me hizo trampa, es un expediente con el que no estoy de acuerdo. Ahora, hay que ver si van a participar, porque parece que hay un condicionamiento, ¿no? Bueno, es un derecho de cada quien. Ya le pregunto, ya se establecía, claro, qué significa a su juicio el hasta el final. ¿O eso todavía está ahí? No sé, no soy un buen cronista de... ¿Qué significa hasta el final en este Ya cada quien se ocupará de hacer su propia propaganda, ya cada quien se ocupará de explicar lo que afirma. Yo lo que aspiro como venezolano es que haya sosiego, que haya paz social, que se demuestre que los venezolanos tenemos la inteligencia y tenemos la experiencia como para deslindarnos del pasado, no de manera abrupta o violenta, sino que podemos hacerlo democráticamente, que los cambios se pueden suceder unos a otros sin lastimar a nadie, sin cavar la fosa y hacerle un cementerio a un partido o a un grupo en particular. Es decir, yo soy demócrata, yo creo en eso y aspiro a una campaña electoral no bobalicona ni necia, sino una campaña electoral constructiva, donde cada quien diga las cosas con la dureza que las quiere decir. Pero ¿por qué promover la violencia? ¿Por qué de antemano incitar al país a la desconfianza? Es decir, si no me eligen a mí, el mundo se acabó, el apocalipsis. No, señor. ¿Usted cree que esa es la actitud de María Corina? No, yo creo lo que te estoy expresando. Sí. Ahora, el público tendrá ocasión, aparte de este mensaje que un modesto activista como yo está expresando, el público tendrá ocasión de escuchar mensajes más agresivos, de escuchar mensajes más condescendientes, de escuchar mensajes más centrados en la economía, de otros centrados en la retaliación política. Hay gente que cree que el que grita más es el que impone más el mensaje. Bueno, es todo, hay de todo. Y para eso son las elecciones, para que la gente tenga frente a sí un menú y diga, no, me gusta esto más para mi país. ¿Qué opina el tema del Esequibo ya entrando en esta materia? Almagro tuvo unas declaraciones que fueron repudiadas, ¿no?, por muchísima gente. El próximo 3 de diciembre se va a realizar este proceso electoral. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted va a ir a votar el 3 de diciembre? Nosotros ¿O lo está pensando? Nosotros en nuestra organización, en Soluciones para Venezuela, que es un partido que venimos construyendo modestamente, pero con convicción desde hace 5 años, nuestro logotipo es un mapa de Venezuela completo, incluye lo que hoy llamamos territorio en reclamación. Y nosotros, el 3 de diciembre, vamos a promover que los venezolanos levantemos la voz y vayamos a votar. Ahora, nosotros no vamos a votar para decir que ese territorio es nuestro, eso no es lo que está en juego en el referendo. Yo he escuchado algunas observaciones, incluso algunas con mucha angustia. Qué cosa tan innecesaria, si eso no es necesario hacerlo porque el Esequibo es nuestro. No es que el referendo no le pregunte a usted si el Esequibo es nuestro o no.
u otras observaciones que dicen, pero qué cosa tan adjetiva esto es un cuento de camino. Si es que el gobierno, el Estado tiene sus deberes y sus deberes tiene que cumplirlo con su constitución, pero es que esto no le está asignando nuevos deberes al Estado ni nuevas funciones al ministro de Relaciones Exteriores ni al presidente de Venezuela. El referendo, que yo considero muy positivo y que ojalá lo hubiésemos hecho antes, será una ocasión extraordinaria para que un tema que ha estado enclaustrado en los gabinetes diplomáticos, en las reuniones de los especialistas, que bienvenidos sean y bastante falta hacen los conocedores de este tema y de muchos otros que se dedican a estudiarlo con profundidad, pero ha sido un tema de muy poco calado popular. Yo tengo que decir con tristeza, Michelle, hoy las nuevas generaciones venezolanas saben más del Darién que del Esequibo. ¿Por qué? Bueno, porque han tenido que emigrar y en cambio no ha habido una política educativa, informativa, agresiva para que interioricemos el Esequibo como nuestro. Si algo hay que criticar a varias administraciones, en general, desde hace mucho tiempo, desde hace casi 150 años, si algo hay que criticar, y últimamente con más razón, en los últimos 60, 70 años, si algo hay que criticar es que este tema ha permanecido en silencio. Este tema ha hecho un poco de ruido cuando el presidente Medina y Caracciolo Parra pues denunciaron el laudo arbitral. Cuando luego Betancourt lo denunció en Naciones Unidas y el doctor Leoni promovió el Acuerdo de Ginebra, y ahora, cuando el presidente Maduro está promoviendo públicamente todo este debate. Lo que está en juego ahora, desde mi criterio, es que aprovechemos el referéndum para que hagamos pedagogía colectiva, para que nuestras familias y nosotros mismos, porque nadie nace aprendido, nosotros sepamos por qué eso es nuestro. Yo he visto algunos videos, he visto que están reproduciendo canciones, por ejemplo, una canción bellísima de Simón Díaz y de otros, pero la de Simón Díaz me llegó al alma, ¿no? Donde habla del Esequibo en ese tono tan familiar y coloquial de don Simón. Este es un momento para que hagamos esa pedagogía colectiva, en primer lugar. En segundo lugar, este es un momento también para que el mundo, las esferas internacionales, sepan que a los venezolanos nos duele ese territorio, porque algunos creerán que eso es un problema de los gobernantes de turno. Sí. No, este es un problema que tenemos que hacérselo sentir al mundo. Mire, releyendo en estos días el memorándum que le mandó, que le escribió Severo Malé Proja a su socio en el bufete, lo que luego sirvió de fondo para la denuncia el año 62 en Naciones Unidas. Bueno, en este memorándum de don Severo, él cuenta cómo los otros jueces que tuvieron que decidir en el laudo arbitral, al menos esa es la excusa que ponían, debían tomar en cuenta, decían algunos de estos jueces, no solo los criterios técnicos, sino el ambiente político, la atmósfera política. Bueno, no estamos descubriendo la O por la redonda. Todos esos jueces tienen también un impacto, están influidos, están sumergidos en un ambiente político, no son burbujas que están en la estratosfera por ahí volando, son seres humanos sometidos a presiones, y nosotros, en el buen sentido de la palabra, tenemos el derecho, con la opinión pública venezolana, con la movilización del país, no solo a educar a nuestras nuevas generaciones, sino a decirle al mundo y a decirle a las esferas diplomáticas y a decirle a los ministerios del exterior de todos los países de América, de Europa, de Asia, de África, los que se van a involucrar en esto en Naciones Unidas en algún momento, decirles que este es un tema que nos duele a todos e informarles. Entonces yo creo que con estas preguntas podemos perfectamente reiterar, en primer lugar, que nosotros creemos que el Acuerdo de Ginebra es justo. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Ginebra, tácitamente, al haberlo firmado el representante de la Gran Bretaña, al haberlo firmado el representante de Guyana, que en ese entonces era colonia, pero era el doctor Burhan, por cierto, que era además el promotor de la independencia de Guyana, al haberlo firmado ellos, el Acuerdo de Ginebra, eso también significa que estaban dando por buena que esas críticas
a la corrupción mediante la cual se conformó el laudo arbitral de 1899, que esas críticas tenían sentido. Entonces a nosotros nos interesa en este referendo recordarle al mundo que ese laudo arbitral de 1899 es una de las manchas, es una de las máculas más vergonzosas del sistema jurídico internacional, porque algunos hablan de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de Naciones Unidas, algunos hablan como si estuvieran frente a, no sé, frente al gran pontífice de su religión, como si fuera algo sagrado. No, señor, estos tribunales han estado permeados por presiones políticas. Nosotros tenemos derecho, en el buen sentido de la palabra, a hacer de la campaña del referendo una presión política a favor del Acuerdo de Ginebra. En segundo lugar, en una de las preguntas del referendo está una protesta contra la Corte Internacional de Justicia. Eso no es nuevo. Si es que el año 1983, o empiezo por el principio, en 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, se conformó una comisión mixta entre guyaneses y venezolanos. Cada gobierno conformó una comisión mixta por 4 años para ver qué resultado tenían. A los 4 años, en 1970, esa comisión mixta presentó resultados inexistentes, no hubo avance. El secretario general de Naciones Unidas para ese momento, pues ya para el año 70, después vino el protocolo de Puerto España, en el gobierno del doctor Caldera, y estaba el doctor Calvani de ministro del Exterior, que se congeló por 12 años. El desarrollo del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra se congeló por 12 años mientras buscaban una fórmula de avenimiento. Bueno, cuando terminaron esos 12 años, el año 80, el secretario general de Naciones Unidas empezó a trabajar y quiso proponer la Corte Internacional de Justicia como mecanismo. El año 1983 Venezuela hizo una protesta formal en contra de la Corte Internacional de Justicia. Y fue esa protesta formal contra la Corte Internacional de Justicia, Michelle, lo que llevó a que a partir del año 70 se propusiese el método del buen oficiante. Es decir, que no es nueva nuestra posición contra la Corte Internacional de Justicia, porque estamos demasiado escarmentados ya, porque creemos que la vía tiene que ser pacífica, y luego nosotros queremos un método pacífico que resuelva esta controversia. Ahora, un método pacífico no es imponerte yo a ti un procedimiento en contra de tu voluntad. Si Venezuela no está de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, y muy posiblemente en el referendo quienes vamos a votar ratificamos que no estamos de acuerdo con que esa sea la instancia, creemos que la instancia tiene que ser un método convenido, pero si una de las partes, que somos nosotros, no está de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, independientemente del profesionalismo que allí haya, independientemente de quienes estén constituyéndola, no estamos de acuerdo con una salida judicial, con una querella judicial, entonces yo creo que va a ser muy importante el referendo. El referendo, además, dice algo que pareciera obvio. El referendo protesta que se estén dando concesiones en mar territorial, en mar no delimitado. Entonces yo creo que el referendo, que esto va a ser fugaz, esto ya mañana se terminó, ya lo que faltan son menos de 20 días para el referendo, pero Dios quiera, y es a lo que nosotros apostamos, es lo que nosotros queremos, que tenga un efecto pedagógico, que tenga un efecto de mejorar la opinión pública internacional, que se entienda que esto es un derecho de todos los venezolanos, y lamento que algo como el referendo, algo como el diferendo con la República vecina, que debería unir a todos los venezolanos, lamento mucho que pareciera, como van las notas de prensa, como van las declaraciones de algunas personalidades, pareciera que en vez de unir, esto va a crear un gran pico de polarización extrema. Ahora, porque hay quienes, y yo se lo he dicho a mis compañeros de Soluciones, lo hemos analizado muy detenidamente, lo que está en juego para el 3 de diciembre no es un plebiscito. Nosotros no vamos a tener el 3 de diciembre un plebiscito sobre si el gobierno de Maduro lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si los chavistas se equivocaron o no se equivocaron en el manejo del problema de Guyana. No, usted tiene opiniones con respecto a eso, usted las expresará. Usted quiere que haya cambio en la política exterior, o a usted le parece que la cosa va bien. Bueno, eso lo expresará el año que viene en las presidenciales, pero lo que estamos evaluando ahorita no es si usted está de acuerdo o no con lo que hace el gobierno o el ministro tal. Lo que estamos evaluando ahorita es si los venezolanos vamos o no
a levantar la voz para reclamar lo que es nuestro. Porque lo que ocurre también es que mientras algunos estamos aprovechando esta circunstancia para decir el Esequibo es nuestro, vayamos al Acuerdo de Ginebra, busquemos una solución pacífica, no nos encerremos en una querella judicial, por fin incorporemos, cedulemos, tratemos como connacionales a los seres humanos que viven allí, no como si fueran extranjeros. Entonces, mientras algunos creemos que eso es un paso positivo, otros más bien creen que lo positivo es silenciar este tema. Creen que son más venezolanos o más opositores, no sé cuál de los dos valores. ¿Quiénes son esos sectores? Bueno, hay sectores que creen que lo mejor es silenciar esto, que se es más prudente y más profesional si se silencia esto, bueno, si se está calladito ante la Corte Internacional de Justicia. Este asunto tiene unos procedimientos jurídicos. Pero usted además me da la oportunidad también, me pareció súper muy interesante, explicativa, catedrático, lo que ha comentado, digamos, todo el contexto. Pero hablando de eso, la OEA, o digamos, el señor Almagro dijo que se pronunció y ha dado su apoyo al gobierno, a la República Cooperativa de Guyana. Entonces es muy desagradable. Hay sectores opositores que siempre han estado muy ligados y no han rechazado, por cierto, esos radicales no han rechazado las declaraciones de Almagro. Mire, otros sí. No quiero lastimar a nadie, pero no es una observación de tipo personal, que pudiera serla y eso es lícito, sino es una observación de tipo político. Hay quienes han admitido la injerencia externa en los asuntos venezolanos. No es la primera vez que Almagro, hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos, pero no es la primera vez que interviene Almagro, no es la primera vez que interviene Marcos Rubio, no es la primera vez que interviene el Grupo de Lima, no es la primera vez que interviene la Unión Europea, no es la primera vez que interviene Donald Trump, o no es la primera vez que interviene Raúl Castro, es decir, podríamos poner muchos ejemplos. Lo cierto es que hay quienes no estamos de acuerdo con la injerencia extranjera. El señor Almagro lo que declara es absolutamente ofensivo, desagradable y antiprofesional y en contra del rol que él debería ejercer. Pero la verdad, no quiero que sea un desaire, pero a mí no me importa lo que diga el señor Almagro. A mí me interesa lo que diga la señora Urdaneta en Cabima. A mí me interesa lo que dice el señor Requena en Guayana. A mí me interesa lo que dice el señor Marcano en la Asunción. A mí me interesa lo que dicen los venezolanos, por eso yo creo que el referendo es tan importante. Ahora, no nos atrapemos, no nos dejemos atrapar por la polarización extrema. Mire, los venezolanos hemos tenido malos momentos por la polarización extrema en esta materia de fronteras. Acuérdense lo que nos pasó con el Tratado Pombo-Michelena. ¿Me das 2 minutos para recordarlo? Sí, por favor. Bueno, estaba en la presidencia el general José Antonio Páez, cuando fundó la República en 1830, después que nuestro padre libertador nos dio la emancipación con aquella generación extraordinaria, y el general Páez promueve la fundación de la República de Venezuela. Bueno, y teníamos el problema muy serio de cómo iban a ser los límites, con qué se quedaba Ecuador, con qué se quedaba Nueva Granada, con qué se quedaba Venezuela, que habíamos sido todos partes de la República de Colombia, llamada popularmente la Gran Colombia. Y estábamos delimitando, o estaban estas generaciones maravillosas delimitando las fronteras. El secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores del presidente José Antonio Páez, gran presidente, era Santos Michelena. Correcto. El secretario de Relaciones Exteriores de Nueva Granada era Lino de Pombo. Bueno, y se reúnen y surge un tratado de navegación, de límites, que fue el famoso Tratado Pombo-Michelena que nos enseñan en la escuela primaria. En 1833 llegaron a un acuerdo Lino de Pombo y el doctor Santos Michelena. Firmaron el tratado. Bueno, los neogranadinos, al año siguiente, en 1834, eso lo firmaron el 14 de diciembre del 33. Eso es una fecha patria, casi como el 5 de julio. Porque nosotros estábamos recuperando nuestro territorio, una gran gestión del presidente Páez. Y resulta, y de Santos Michelena, que era un sabio, un hombre extraordinario, y toda esa generación después, Alejo Fortique. Bueno, lo cierto es que firman el Tratado Pombo-Michelena, el Congreso neogranadino suscribe el tratado del año 34, y cuando lo traen para el Congreso de Venezuela, en 1835, el Congreso no lo aprobó.
Estamos hablando de un prócer de la independencia, de la primera lanza de América, como lo llamaba el Libertador. Bueno, tenía minoría en el Congreso el presidente Páez, no se pudo aprobar el Tratado Pombo-Michelena. Lo volvieron a llevar a los años, no lo aprobaron. La polarización extrema. Y los diputados de entonces creyeron que hicieron una gracia. No, le impedimos a Páez que tuviera tanto poder, le impedimos a Páez que hiciera esto. A Páez no, le mocharon a Venezuela buena parte de su territorio. Vean los mapas del Tratado Pombo-Michelena y veamos nuestro mapa actual. ¿Cuánto territorio perdimos allí por la mezquindad del Congreso de entonces, por la polarización extrema, que creía que haciendo eso estaba conteniendo el autoritarismo de José Antonio Páez? ¡Qué desgracia! Bueno, no repitamos la experiencia. El presidente es Maduro, a lo mejor dentro de un año ya no lo es más, porque tenemos elecciones el año que viene, pero eso no es lo que está en juego hoy. Lo que está en juego es levantar la voz y defender nuestro territorio. Lo que está en juego es apoyar el Acuerdo de Ginebra. Algunos dicen, bueno, pero es que eso no tiene trascendencia jurídica. No la tiene desde el punto de vista formal, pero eso influye en el clima político, eso informa a las demás cancillerías, eso le hace ver al mundo y a los jueces lo mucho que nos interesa este tema, y eso le recuerda también a la propia Corte Internacional de Justicia que nosotros queremos un método amistoso para resolver esta querella. Sí. Ahora, imponerle a Venezuela una instancia como la Corte Internacional de Justicia en contra de nuestra voluntad, eso no es un gesto amistoso. El buen oficiante no ha caducado. Eso se puede designar de nuevo. Los acuerdos no han caducado. El sistema internacional es muy complejo. Yo escucho las voces indignadas, con razón, de Jorge Rodríguez, del presidente Maduro, de otros, contra la Exxon. Yo estoy seguro que tienen razón en el fondo. Yo preferiría otro estilo porque resulta que Chevron, por ejemplo, que hoy día, por esos azares del destino, una firma que ahora ha obtenido licencias en contra de esta asfixia que Venezuela tiene. Bueno, ese dinero la verdad es que todavía no nos hemos beneficiado mucho, porque lo que está haciendo Chevron hasta ahora es cobrarse sus acreencias. Los abusos que contra Chevron hubo y ahora se están cobrando el dinero que se les debía. Pero resulta que Chevron acaba de comprar una parte de GES, que es una empresa que está involucrada en las explotaciones en Guyana. Resulta que GES y Chevron son competencia de la Exxon. Es decir, las empresas transnacionales, sí, que no representan nuestros intereses, nuestros intereses los representa el Estado de Venezuela, pero las empresas internacionales en este mundo son un actor del sistema internacional, como lo puede ser un canal de televisión internacional, como lo puede ser el Papa como gran personalidad, como lo puede ser una gran ONG, como lo somos los Estados. Los Estados son el eje del sistema internacional, pero no son los únicos actores. Entonces yo creo que la negociación que Venezuela tiene que hacer, cómo no, es fundamentalmente con el Estado de Guyana, y hay que seguir esas negociaciones, pero no solo con el Estado de Guyana. Entonces creo que hay que abrir el juego, porque no estamos en la Edad Media, no estamos en la época de cristianos contra musulmanes, de Martín Lutero contra el Papa. No. La cosa es un poco más compleja, pero yo sí estoy de acuerdo e invito a nuestro pueblo a participar el 3 de diciembre en el referendo. Creo que tenemos que levantar nuestra voz, no porque nuestra voz sea un voto en un tribunal, no porque nuestra voz vaya a cambiar una sentencia, sino porque necesitamos crear un clima de opinión internacional, necesitamos informar, necesitamos que la gente sienta que esto no es un tema de escritorio ni de gabinete diplomático, esto es algo que nos duele a los venezolanos, que queremos defender nuestro territorio. Es decir, no es ninguna concesión, esto era venezolano. Mira, cuando Gran Bretaña reconoce a Venezuela como país independiente, la primera línea de Schomburg nos quitaba 5.000 kilómetros cuadrados. Y este señor Schomburg fue corriendo hasta llegar a 160.000 kilómetros cuadrados. Entonces tenemos que hacerle ver al mundo que ese laudo arbitral de 1899 fue producto de una trampa, fue producto
fue producto de corrupción judicial. Me gustaría unos temas ya para ir cerrando, preguntarle el escenario para el año 2024. El nombre de Claudio puede estar allí, se habla de otros nombres, se ha hablado, Bernabé Gutiérrez está en contienda, usted ha dicho que no necesariamente, entiendo yo, debe haber un candidato opositor para esa fecha de esa elección, es decir, esa no es la unidad que usted plantea. No, yo siempre creo que la unidad es siempre que haya cooperación, que haya asociación, que haya entendimiento, yo considero que eso es positivo. Uh-huh. Ojalá hoy, porque habrá un nuevo gobierno a partir de enero, febrero del 25. Pero falta todavía mucho tiempo, faltan 14, 15 meses, ojalá hubiese un gobierno de unidad hoy. Es decir, yo creo que los elementos que a Venezuela le convienen no tienen por qué esperar momentos electorales, pero estamos ya tan marcados por este sectarismo que creemos que las cosas solamente pueden cambiar en elecciones. Bueno, yo aspiro que haya un cambio y aspiro es decir, que la unidad a la que tú te refieres, ojalá fuese una unidad una unión entre todos los venezolanos. Aquí ha habido proyectos unitarios de oposición, pero proyectos unitarios que yo no comparto. Aquí hubo unidad alrededor de la abstención. Estaban unidos alrededor de la abstención y se convirtieron en la llave secreta del continuismo chavista. Ahora, aquí hubo unidad alrededor del apoyo a Guaidó y engañaron al país con una fantasía dañina, por cierto. Aquí hubo unidad pidiendo sanciones y bloqueo de algunos sectores. Como aquí, bueno, ha habido unidad, no quiero usar un adjetivo que lastime a nadie, pero una unidad que le ha hecho daño a Venezuela. Es decir, la unidad por unidad per se no es positiva, es la causa alrededor de la cual tú te unes. Ahora, el cambio para bien, el cambio para que el país funcione, el cambio para que el país se reconcilie, el cambio para que Venezuela se gobierne con soberanía, con venezolanismo y no dependiendo o siendo tutelado por potencias extranjeras, el cambio para que haya integración de toda la gente competente independientemente de su procedencia política, ese es el cambio que yo promuevo. Le digo, ¿ha visto usted parte de ese resultado del diálogo de Barbados? Han habido acciones del gobierno, ha salido en libertad algunas. Bueno, no sabemos. No conozco los detalles, pero conocemos las notas de prensa. Pero cree. Bueno, sí, claro. He visto que salió Requesens, he visto que salió Roland Carreño, para poner dos ejemplos de los más noticiosos, que debieron haber salido hace mucho tiempo. Así como digo que debieron haber salido hace mucho tiempo, también digo que bueno que salieron. Pero bueno, faltan muchos otros. Pero ¿qué pasa con los sectores que después atentan a la contrademocracia? Porque aquí se le ha dado indultado, pero los sectores, y vamos a indultar, no y se vuelven otra vez. Pero es que a Leopoldo López le dieron beneficio. Es que cuando se gobierna, hay que tener paciencia franciscana. Hay que tener paciencia de más. Bueno, usted le indulta a alguien que le da un golpe de Estado y le indulta mañana le vuelve a dar otro. Bueno, esos son los estilos. Y pero eso pasa aquí en Venezuela. Porque perdón, y son las convicciones. Pero hay gente. Presos políticos. Pero mira, Michelle, hay quienes creen, por ejemplo, en la cadena perpetua. Porque si ese señor cometió un delito, no, ese está marcado de por vida, que no salga más nunca, cadena perpetua. Incluso hay quienes creen en la pena de muerte. Yo puedo exponerte mi criterio. Yo no creo en la pena de muerte, lo considero una cosa espantosa. Y si la sentencia estaba equivocada, ¿cómo resucitas ese ser humano? Y yo no creo en la cadena perpetua, entonces la gente no tiene derecho a la rehabilitación. Entonces, gobernar es un arte de todos los días y hay que tener paciencia. Si usted, por la paz del país, por la tranquilidad de Venezuela, por la gobernabilidad, por el ambiente de sosiego, usted tiene que incluir y perdonar, usted debe hacerlo. Bueno, si ese señor Fermín, para no nombrar a nadie ajeno, si ese señor Fermín cometió una cosa incorrecta, entonces usted lo vuelve a encarcelar o usted lo vuelve a someter a juicio, pero no con la premisa de que fulano lo hizo, entonces vamos a guardarlo de por vida, vamos a meterlo en un cajón y le pasamos 20 candados. Entonces yo sostengo que tenemos necesidad de recuperar las relaciones entre los venezolanos. No más presos políticos. No,
fíjese, antes de que soltaran a Leopoldo López, antes de que soltaran a para el regreso de Leopoldo López, pero no lo Antonio Ledesma. Pero no lo personalicemos, porque son la figura más emblemática del radicalismo. Bueno, pero no lo personalicemos, que ellos tienen quien los defienda. Pero vamos a referirnos a confundir. Pero Michel, con impunidad. Ellos tienen quien los defienda. Guaidó se fue para tienen quien los defienda que lograron escaparse. Pero me estoy refiriendo a centenares de personas anónimas que a lo mejor ni abogado tienen, porque a lo mejor no se lo han permitido y los obligan a tener un defensor público que va o no va, o que está condicionado. Tenemos que liberar a los presos políticos, eso no le hace daño, no le hace bien a nadie. Tenemos que habilitar a todo el mundo. La democracia es para que la gente tenga derechos, no para que no los tenga. Para eso no es la democracia. Esto no es un convento de clausura, al revés, esto es una cancha abierta de expresión. Y tenemos que hacer que los partidos salgan del sistema judicial, pero tenemos también, entonces yo le pido a los que tienen poder para lograr eso. ¿Quiénes tienen poder para lograr eso? El presidente de Venezuela, la Asamblea Nacional, pueden decretar amnistías. Para eso se necesita un corazón grande, generosidad. María Corina dice que va por la cabeza de los decretar amnistía. Yo le pido a los que tienen poder que suelten a los presos políticos, que quiten del sistema judicial a los partidos políticos, que habiliten a María Corina, habiliten y que nos contemos. Usted teme que habilitándola ella puede ganar una presidencia. Igual que le pido a quienes han tenido tanto poder y han tenido tanta sangre fría para pedir bloqueo contra su país, como María Corina, López, Ledesma, Borges, etcétera. Caramba, por favor, por lo que más quieran, rectifiquen, tráguense esas palabras y con el mismo frenesí que pidieron bloqueo contra el país, acudan ante sus amigos de esas potencias para decir que ustedes se equivocaron, para que digan que eso le hace daño al país. Entonces, la amnistía general que he planteado envuelve todas estas circunstancias. Entonces, quienes tienen poder para eso, unos porque se dan la mano con el señor Trump o con el señor Almagro, y otros porque pueden llamar a un juez y decirle, quite esa sentencia, o será la vez que, o nunca han llamado a un juez para decirle lo que tienen que hacer. Yo creo que hay que hacerlo ahora públicamente. Hay que hacer un gran decreto de amnistía política, donde los jueces sepan que no fue que los llamó un pana, que no es que están pagando un servicio político, sino que es una política nacional para que recuperemos la fraternidad venezolana, para que recuperemos la normalidad. Yo he visto algunas declaraciones, ahora a propósito de lo del Esequibo. Ayer, por cierto, le leí al señor presidente, a Nicolás Maduro, palabras más, palabras menos, no me acuerdo de memoria, pero una declaración que me satisfizo mucho en la que el presidente afirmaba, todos tendrán garantía. Y dije, qué bueno, esa es la idea, Distinto es no declarar y que en la práctica todo el mundo tenga obstáculos, eso es lo que no debe ser. Claro, eso es un tema. Mire, además, no hay gente que vive de su martirio. Yo no sé por qué les gusta victimizar a la gente. Yo digo que uno de los jefes de campaña de María Corina, que ganó con el 90 y tantos %, no sé si fueron 600,000, 1 millón o 2 millones, pero ella le ganó con quienes compitió, les ganó con holgura. Y yo a veces pienso, cada vez que detenían a María Corina en una alcabala, cada vez que la perseguían, y ella por supuesto a eso le daba volumen, porque es una persona hábil, una persona inteligente. Yo digo, bueno, todas esas paradas en alcabalas y todos esos, que algunos a lo mejor se frotaban las manos y decían, caramba, lo hice, o llamaban al jefe y le decían, mire, la detuve. Bueno, se convirtieron en los jefes de campaña de María Corina, la victimizaron. Es decir, que no solamente que al país no le conviene eso, sino que si de verdad quieren sacar ventaja a un contendiente, que ese no será el único, va a haber otros contendientes, vamos a discutir con temas, con proyectos. ¿Usted no cree que ese fantasma, ya para cerrar, el fantasma de la abstención está allí? O de que no digamos de la abstención, de que un sector pueda llamar a la abstención, un sector radical, si no se le satisface su sí, yo creo que siempre está. Su anhelo. Yo creo que siempre está. El fantasma de la abstención siempre está. De un sector que la promueva. De mucha gente. No que la gente se abstenga, sino de un sector que nuevamente juega la abstención. Muchísimos venezolanos pudieran abstenerse, no sé si, ojalá que no lo hagan, pero pudieran abstenerse porque están cansados de la política
de la política baja, están cansados de la política como ring de boxeo, están cansados de la política para que cada quien se restregue en la cara lo que usted es un tal, que usted es tal otro, que usted es otra cosa. Entonces, y están cansados, por cierto, de no verle el queso a la tostada, de que han votado por fulano, por mengano y no obtienen los beneficios correspondientes. Entonces hay un cansancio, hay una crítica a los gobernantes, hay un cansancio de los partidos pendencieros. Entonces yo creo que hay una franja de abstencionistas potenciales por esa razón. Pero existirán otras franjas de abstencionistas que van a ser incitados a la abstención, que van a ser estimulados a la abstención, o podrían ser estimulados porque ya que no soy yo, que no sea nadie. Eso es posible que ocurra. Bueno, otros de manera terca, otros de manera majadera, seguiremos llamando a votar porque creemos en la inclusión y creemos que la voz del pueblo tiene valor. Ese sector lo critica usted por el tema de la elección de Barinas. ¿Qué le tiene que decir? Inclusive se maneja mucho nuevamente eso. Se dice, bueno, otra vez... Pero yo no veo cuál es el secreto. Yo fui a una elección en Barinas, yo soy barinés, a mucha honra. Yo fui a una elección en Barinas en la que tenía muchas ilusiones de bueno, lo que yo pueda tener de experiencia profesional, de conocimiento político, de conocimiento de la geografía de mi tierra y de sus problemas. ¿Se sintió chantajeado? No, yo nunca creo que intentó chantajearlo para que no participara. No, a mí no. Para chantajear a alguien hacen falta dos. El que chantajea y el que se debe chantajear. Yo no me he sentido chantajeado. Lo que quiero decir es que yo tomé esa decisión, bueno, porque era una oportunidad de hacer algo por mi estado natal. Tomé esa decisión por un conjunto de variables, porque mi organización Soluciones, que apenas tenía 3 años y medio, en las elecciones pasadas de ese año, pues por no formar parte de los extremos, por cualquier otra razón, no pudimos obtener ni un diputado a la Asamblea Nacional, ni un alcalde. Yo sentía que teníamos necesidad de ir a conquistar un espacio. Y tomé esa decisión porque no me sentía representado en la única alternativa que estaba compitiendo con Argenis Chávez, que era una alternativa que decía que el presidente era Guaidó, que era una alternativa que reclamaba bloqueo para Venezuela, que era una alternativa que venía de manejar la ayuda humanitaria desde Cúcuta y nadie sabía dónde estaba, que era una alternativa con la que yo no estaba de acuerdo. Entonces, vuelvo al derecho a la discrepancia. Una persona que tenga su propio punto de vista, eso es respetable en cualquier país, menos cuando hay esquemas de polarización extrema. Eso es ser divisionista, porque así dicen, sector. Bueno, pero lo que te quiero decir, yo simplemente en Barinas perdí. Ahora, igual que he perdido en otras ocasiones y he ganado en otras. Sin embargo, hay una moraleja. Hay una moraleja. Por cierto que yo decía que presentarse como gobernador de Barinas diciendo yo soy el representante de Guaidó, me parece que era una estafa pública, lo sigo pensando así. Presentarse como gobernador, en este ejemplo que tú estás poniendo, diciendo que quiero más bloqueo, me parecía una puñalada contra el país. Entonces yo creo que mi postulación fue una postulación honesta, una postulación digna, que por cierto, en Barinas, ahora le hablo a los opositores más rancios, en Barinas ganó la oposición. Es decir, que mi incidencia, lo que yo presenté, bueno, y los partidos que me respaldaron, que fueron muchos, pero yo doy la cara por mí, si otros se quieren esconder allá ellos. Pero quienes presentamos esa fórmula, bueno, fuimos absolutamente invisibilizados por la polarización extrema, pero ganó la oposición. En cambio, en el estado Aragua, en el estado Anzoátegui, en el estado Lara, en el estado Táchira, por mencionar tan solo uno, puedo mencionar 11 estados. La oposición perdió, y perdió porque se presentaron otras fórmulas propuestas por los mismos que proponían la candidatura de Barinas, que ganó. Es decir, que esa categoría de divisionista, desde esa óptica, yo creo que estaban en su derecho, porque yo creo en la libre concurrencia, pero para quienes tienen ese cartabón del divisionismo como un concepto bandera, yo creo que quienes fueron divisionistas entonces fueron aquellos que con su decisión hicieron que perdieran otras alternativas de oposición. Sí. Pero yo creo en la libre concurrencia, yo creo en la democracia. Yo creo, por ejemplo, yo celebro cuando la gente gana y le deseo lo mejor. Yo le deseo
al gobernador Garrido en mi estado lo mejor. Ahora, le deseo a Sergio lo mejor. Ahora, eso no, como le deseo a que el presidente Maduro lo mejor y le deseo al gobernador Manuel Rosales lo mejor. Es decir, yo no apuesto al fracaso de nuestros gobernadores y alcaldes. Yo apuesto a que lo hagan bien. Con Capriles, se han reunido con Rosales, Capriles, que se han manejado alguna otra forma. Yo nunca me he reunido con Capriles y con Rosales tengo muchos años que no me reúno. Pero descarta alguna fórmula. No, ¿por qué? Yo no descarto nada. Okay. Si yo creo en el entendimiento, yo creo en el consenso, yo no creo en la enemistad, ni creo en jugar escondido. Yo creo en eso, en que, es más, ojalá que en Venezuela tuviéramos un modelo de ejercicio, no solo del gobierno, sino de la política, un ejercicio de concurrencia. Mire, yo vi cuando vi por televisión este evento que hubo recientemente, creo que fue en el Eurobuilding, que el Eurobuilding fue que vi al presidente Maduro con comerciantes, con religiosos, con académicos, con políticos, y con su propio partido. Yo me sentí contento porque yo digo, eso, creo que se llamaba por el diálogo, por la paz. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Lo que aquí algunos ven como algo excepcional es lo que yo quisiera que ocurriese todos los días. Bueno, mira, hay que, por cierto, María Corina dice que esos 2 millones y tantos de votos, entre comillas, eso a ella es una plataforma que la ubica como la lideresa de toda la oposición en Venezuela. Ay, a mí me gusta Claudio se siente identificado con María Corina como lideresa. A mí me impresiona. Uno pudiera pensar que ese número o no es importante. Pero a partir de ese número, ella se siente con la... A mí me impresiona es la fijación tuya con María Corina, chicos. Pero simplemente, y yo creo que así como el gobierno la fue victimizando con esas detenciones en las alcabalas y con esos maltratos, bueno, creo que lo hace igual con esa inhabilitación. Yo no entiendo esa política. ¿Usted no tendría miedo de competir por ejemplo, en un candidato en una elección presidencial con María Corina al lado? Por ejemplo, chico, alguien que pudiera decir, no, bueno, como dice ella, que los demás, la oposición tradicional me tiene miedo, por eso me quiere sacar del camino. Bueno, cada quien es dueño de su jaquetonería, cada quien es dueño de su discurso retador y de querer venderse como el más macho de la partida. Yo creo que hay que competir con propuestas, que hay que competir con análisis, que hay que no solo entusiasmar, sino convencer a nuestro país de que esta opción o este procedimiento o este programa o esta decisión es mejor que esta otra decisión. Ese es el tipo de política que yo aspiro. Pero toda esa cosa a manera de puchimbol, de yo te quito la pajita, vamos a vernos en el medio de la Plaza Bolívar, nos vemos después del recreo. Yo creo que eso forma parte del atraso político de Venezuela. Bueno, ya nos vamos, pero quiero leer aquí unos comentarios porque estamos en vivo a través de la plataforma YouTube. A ver, fíjense por aquí. Hermano Claudio, cordial saludo desde la Dirección Juvenil de la Seccional de Carúpano de Soluciones para Venezuela. Todo el apoyo para Claudio. Fermín siempre ha dicho la verdad del país. Bueno, yo voto el 3 de diciembre. Esto nos lo decía, DJI. Nos dice también, no comparto su opinión. Álvaro dice, el Esequibo no lo cambio, es venezolano. Varios comentarios, ¿no? Aquí también comentan el tema de ¿cómo se llama? De Varina. Dice Johnny Mendoza, también dice María Corina Presidenta, dice este señor Johnny. Muchos comentarios, ¿no? Mire, hay gente que se dedica a insultar. Pero cada quien tiene su manera y cada quien hace de su vida un saco y se mete en él, pues. Pero mire, tomando la experiencia de Varina, seguramente, me sobreestimé seguramente en una campaña breve de tan solo 32 días. Yo pensé que con mis relaciones en el Estado, con los partidos que me apoyaban, con lo que yo podía proponer. ¿Hubo mucho odio? No. Pareciera que hay mucho odio. Ha habido, yo he sentido más de ese odio en muchos análisis y en muchas interpretaciones, pero yo no lo sentí en la campaña, en el cara a cara. Pero simplemente hubo una polarización extrema, hubo economía del voto y la gente buscó, y Sergio lo representó con creces, buscó la opción que les garantizaba de manera más segura salir de esa dinastía de 23 años de gobierno de una sola familia en el Estado. Entonces, las realidades hay que verlas. Pero lo que te quiero decir que esa experiencia, la razón,
como antes lo dije, fue un conjunto de razones que me llevaron a esa decisión. Empezando que otras organizaciones me lo ofrecieron. Pero de todas esas razones hay dos que en mí permanecen constantes. Yo, y me conozco bastante bien, uno se va conociendo a sí mismo todos los días, pero yo me conozco bastante bien. No porque yo sea terco, sino porque hay cosas que están muy amalgamadas a mi ser. Yo no me veo ni votando y mucho menos haciendo campaña por una gente que pida bloqueo contra Venezuela. Yo soy venezolano, yo soy venezolanista, yo soy patriota. Yo creo además en la libertad de comercio. Porque es que yo los veo, ellos se autodenominan liberales, pero entonces ejercen una coerción para que no haya libertad de comercio para su país. Yo no me veo nunca haciendo campaña por alguien que pida bloqueo contra mi país. ¿Usted jamás apoyaría esa opción radical? Por ejemplo, yo no me veo haciendo campaña por alguien que haya engañado al país con esa fantasía dañina, lesiva de la presidencia interina. Es decir, hay asuntos que no son personales, hay asuntos que son políticos, como yo no me veo apoyando una candidatura que es para beneficiar a unas élites. Entonces hay opciones políticas y cada quien escoge su opción. Nosotros vamos a escoger la nuestra. Hay que seguir estudiando, hay que ver cómo está el cuadro, hay que ver cuáles son las propuestas para analizar las coincidencias programáticas. Primero vamos a conformar coincidencias programáticas. Donde haya coincidencias, esto queremos hacer en materia de petróleo, esto en materia de banca, esto en materia educativa, esto en materia presupuestaria. Usted llegaría a privatizar, el tema de la privatización. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Depende. Hay opciones que dicen privatizar PDVSA, privatizar la CanTV, privatizar la CBG, es decir... Bueno, yo creo que PDVSA, ya algo te asomé hace media hora, no solamente por lo que significa el petróleo, el gas, sino que las últimas experiencias de esta última década, de todo este bloqueo, si alguna razón faltaba para no privatizar PDVSA, es la fragilidad a la que nos hemos visto sometidos con el bloqueo económico. Imagínense qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido una compañía en manos del Estado y que todo hubiera estado en manos de transnacionales, por ejemplo. Yo creo en los convenios mixtos, en las empresas mixtas, creo en el capital extranjero, no importa de dónde sea la nacionalidad, pero que venga a servirle a la inversión económica en Venezuela. Pero yo no solamente que no creo, sino que yo invito a que se estudie la última experiencia, la última década de Venezuela con sanciones y bloqueo, y que veamos lo que nos hubiese ocurrido si no hubiéramos tenido PDVSA en manos del Estado. Ahora, hay otras áreas que sí. Tenemos más de 900 empresas del Estado. Entonces, no hay gasas en los hospitales, no hay alcohol en los hospitales, las mujeres no encuentran cómo hacerse una mamografía. Tú vas a un hospital y los médicos, las enfermeras te atienden con cariño, pero sales con una receta. ¿Y qué haces con esa receta? Pedir limosna, pedirle a los amigos porque no tienes con qué comprarla. Entonces, el dinero público no tenemos todo el dinero público. Aunque no hubiese bloqueo, nunca los recursos son mayores que las necesidades. Las necesidades siempre exceden a los recursos. Entonces, ya que los recursos son menores que la inmensa necesidad del pueblo venezolano, apliquemos esos recursos donde la empresa privada no puede invertir. Hay asuntos que están hoy en manos del Estado que pueden hacerlo los particulares, los venezolanos. Ahora, el petróleo no. El petróleo, incorpórense todas las empresas, todos los geólogos, todos los ingenieros, todos los inversionistas, abramos todas las empresas mixtas, pero el Estado venezolano, es decir, Venezuela, tiene que tener su bombona de oxígeno en su mano. Venezuela no puede tener el antídoto en manos ajenas. Yo considero que eso tenemos que debatirlo, ¿no? Más allá de las consignas hay que debatirlo. A mí me gustaría conversar con quienes son partidarios de privatizar a PDVSA, que conversemos eso públicamente, porque es un tema que hay que airearlo de manera más detallada. Bueno, gracias. Claudio Fermín. No, Michelle, a ti, muchas gracias por recibirme. Soluciones para Venezuela. ¿Cómo está Soluciones para Venezuela? Muy bien. Bueno, no, ojalá estuviéramos muy bien, no. A veces no tienen los compañeros para el pasaje, para ir de un municipio a otro, a veces no tienen para hacer una reunión. Nosotros estamos guapeando. Nosotros no estamos en la teta de ninguna nómina de esas que cobran otros partidos en dólares, ni estamos en la teta de quienes abusan de los organismos públicos.
Nosotros somos un movimiento que anda haciendo su diligencia, pero estamos en nuestras convicciones. Nosotros creemos que Venezuela tiene el potencial, creemos en la política, creemos en el debate colectivo, creemos en la participación, creemos que las reivindicaciones no van a llegar solas, van a llegar si uno se organiza y uno presiona por ellas, pero nosotros no creemos en la conflictividad. Un país que todos los días promueve un conflicto nada más que para que el otro se hunda, es un país necio, un país estúpido. El país necesita la distensión, el país necesita el entendimiento. En Soluciones para Venezuela no tenemos ninguna vergüenza, no nos da pena conversar con quienes piensan distinto. Esos que estaban de acuerdo y engañaron al país con lo de Guaidó, y han engañado y han lesionado a Venezuela con lo del bloqueo. Bueno, podemos conversar, vamos a discutir, porque ojalá los pudiéramos convencer de que abandonen esas posiciones. Bueno, gracias. Claudio Fermín, en Hablando Claro, en vivo, en este formato en vivo. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Pendientes, el Esequibo el 3 de diciembre. Hay que ir a votar. Chao, Venezuela. Cuídense.